buenas tardes. La verdad es que cuando me llamó Javier para decirme que diera esta charla, lo primero que me dijo es: no quiero que me hables, que nos hables ni de liderazgo, ¿verdad?, ni de coaching, ni de emociones, ni de tu empresa, ninguno de estos temas, ¿no? Y dije, ostras, a ver qué me suelta, ¿no? Y me dice, quiero que nos hables de tu vida, queremos conocer a la persona o al personaje, lo que sea, pero tu historia como emprendedora, ¿no? Y yo le dije, vale. Y cuando colgué, luego me acuerdo que le volví a llamar, pero de verdad, tal, ¿puedo esto? Y claro, cuando colgué dije, Dios mío, yo estoy acostumbrada a dar conferencias, me encanta, o sea, a mí me da subidón cuando veo un montón de gente, pero nunca he hablado sobre mí en público. Entonces os reconozco que es un momento difícil, ¿eh? Es mi primera vez. Y bueno, he disfrutado mucho preparando esta charla. Cuando estaba preparando, dije, bueno, si tengo que pensar en qué he hecho yo para desarrollar mi faceta emprendedora, o cuál es el ingrediente principal o la semilla, me he dado cuenta que es la capacidad que tengo de creérmelo, es que me lo creo todo. Yo sé que esto suena muy utópico y muy bonito, y podían sonar violines, ¿no? Pero es que me creo que todo es posible. Incluso aunque me encuentre rodeada de gente a veces, de passion killers, que me gusta llamar, estos asesinos de pasión, ¿verdad?, que son los típicos que cuando un niño dice que de mayor quiere ser astronauta, se ríen, ¿no? Pero los astronautas existen, ¿verdad? Y vamos a empezar con un problemilla técnico, pero no pasa nada. Todo es posible. Vamos a ver si estaba puesto al final. Aquí está. Bueno, como os decía, yo creo que todo es posible, aunque me encuentre con personas que se empeñen en cambiarme de opinión. Entonces, cuando empecé a preparar la charla, dije, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Cuándo empecé yo a fraguar esta especie de locura? Porque luego veréis dónde me llevó todo esto, ¿no? Pues empezó, yo creo, cuando tenía unos 4 años. Entonces, os voy a contar algunas anécdotas que viví cuando era pequeña. Recuerdo un día, con 4 añitos, que mi madre me llevó con ella a unas actividades que ella hacía en una asociación, porque no se podía quedar mi hermana conmigo. Y entonces fuimos a una iglesia, sí, una iglesia, y en la puerta de la iglesia mi madre repartía estampitas. Sí, estampitas. Entonces, claro, yo la miraba y dije, mamá, ¿qué haces? Y ella me dijo, ayudar a la gente. Bueno, explicación para niña de 4 años. Yo me lo creí, para mí fue suficiente, y no solo fue suficiente, sino que dije, ostras, pues yo también quiero. Qué fácil, ¿no?, ayudar a la gente. Y entonces me acerqué a la mesa sin decir nada a nadie, cogí mi taquito de estampitas, me colé entre la muchedumbre y empecé a repartir, ¿no? Y recuerdo que me lo pasé tan bien, porque a la gente le hacía gracia. Claro, imaginaos una pequeñaja, ¿no?, con 4 años, que hablaba fatal, repartiendo a diestro y siniestro, ¿no? Entonces recibí un refuerzo positivo, un chute de energía positiva tan grande. Estaba feliz, que recuerdo después que mi madre vino a buscarme, porque ya había terminado, y dije, ostras, a ver qué me va a decir ahora. Y no me regañó. Todo lo contrario, ¿no? Y llegó a mi casa, se lo contó a mi padre súper orgulloso de mí. Bueno, yo estaba ahí con un subidón. Entonces la cosa se fue complicando, empecé a acompañar a mi madre un montón de veces los viernes, y se fue complicando, porque cuando empecé a aprender a leer, unos añitos más tarde, con unos 6 años así, un día me subió, en una iglesia, de nuevo, me subió a un ambón. ¿Sabéis todos lo que es un ambón? Bueno, un sitio alto como este, pero alto, con un micrófono, ¿vale? Y muchísima gente, ¿no? Y entonces me dijo, venga, lee. Y yo, además con el micro, dije, mamá, estoy aprendiendo a leer, no sé leer todavía. Y mi madre me dijo, lee súper bien, tú lee y mira sus caras. Y además me dijo, además, cuanto más lo hagas, cuanto más leas, mejor lo vas a hacer. Yo de nuevo me lo creí, explicación para niña de 6 años, me puse a leer como pude. Y claro, yo miraba sus caras, como os miro ahora a vosotros, y también empecé a recibir un chute tremendo, un refuerzo positivo, porque a la gente le hacía gracia, incluso cuando me equivocaba.
Y entonces era maravilloso, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a acompañarla en eso también. Bueno, y os puedo contar un montón de anécdotas de estas, ¿no? De muy pequeñita hacer este tipo de cosas en público. Pero claro, yo me tomé esto tan en serio que realmente me creí que tenía superpoderes. O sea, pero os lo digo de verdad, o sea, el refuerzo positivo a mí me dio esa información. O sea, tú tienes superpoderes, puedes conseguir lo que quieras. Y encima a la gente le gusta. Entonces me lo tomé tan en serio que luego hacía burradas, ¿no? Como recuerdo que a los casi 7 años, 6 años, un día que mis padres no llegaban a buscarme al cole, yo había salido tarde porque salía de clase de baile y tal, eran como las 7:30 de la tarde, de noche, invierno, no venían y yo dije, pues me voy a mi casa, que estaba súper lejos, yo iba en la ruta del autobús o me llevaban mis padres. Bueno, pues estuve 45 minutos hasta que llegué a mi casa. Llamé a mi vecina y les dije, es que no han venido por mí, tal, con mi vecina, llama al colegio. Y yo encantada diciendo, cuando vengan mis padres se van a sentir súper orgullosos. Pues no, me echaron una bronca. Os podéis imaginar el disgusto de mis padres cuando llegaron al colegio. Por aquel entonces no había móviles. Entonces, ¿aprendí la lección? No, yo seguía pensando que tenía superpoderes. Y entonces, bueno, esto realmente me ha ayudado mucho en mi vida. Por ejemplo, recuerdo cuando tenía unos 18 años, yo quería ser monitora de aeróbic. Empecé a estudiar pedagogía en la facultad, pero yo quería ser monitora de aeróbic porque me encantaba bailar, me encanta bailar. Y entonces dije, qué guay, ¿no? Esto del aeróbic. Tenía una amiga que se había hecho el curso y tal. Y entonces les dije a mis padres, quiero ser monitora de aeróbic. Me dijeron, muy bien, hija, pero no te podemos pagar el curso. Yo me pillé un cabreo importante, pero me dijeron esto, si lo quieres de verdad, lucha por ello, aunque nosotros no podamos ayudarte. Tengo esa frase grabada. Y entonces yo dije, bueno, pues ¿qué puedo hacer para ganar dinero para hacer mi curso, ¿no? Como no encontraba curro a los 18 años, dije, voy a emprender. Entonces fue mi primera experiencia como emprendedora. Y fue un kiosco de helados, de Cami, en la calle. Y diréis, pues vaya tontería. Pues no, oye, con 18 años, primero que te den el kiosco, que están rifaos. Muy difícil que tengan un kiosco de helados. Todo lo que implica comprar los helados, las chuches, tal. Lo monté con mi novio de por aquel entonces. Todos tus amigos en verano de vacaciones, pasándoselo pipa y encima comiendo helados a tu costa. Bueno, pues fue muy poco rentable. Me lo pasé muy bien. Gané algunos kilos. Y entonces cuando empecé de nuevo en invierno a la facultad, tuve que seguir trabajando. Entonces ahí ya encontré y empecé a vender juguetes en Imaginarium. Me hice juególoga. Estuve un año vendiendo juguetes y cuando acabé, por fin, hice mi curso de aeróbic. ¿Sí? Entonces recuerdo que fue un subidón, porque es que antes de terminar el curso ya tenía trabajo en un gimnasio de al lado de casa. Y Marcelo, que era la persona que dirigía a todos los profes de las actividades deportivas, me dijo, oye, ¿tú no estudias pedagogía? Y yo, sí. Pues mira, tenemos hijos de algunos clientes que tienen discapacidad, ¿por qué no haces aeróbic para niños discapacitados? Y yo dije, ¿aeróbic para niños? ¿Eso existe? Y me dijo esta frase, me dice, mira, si no existe, invéntatelo. Y yo dije, vale, pues me lo invento, ¿no? Fue como un subidón. Y estuve 8 años trabajando con los niños, con adultos, mientras estudiaba, ¿no? Bueno, acabé la carrera, os sigo contando la historia, acabé la carrera y recuerdo que en el máster tenía un profesor que me fascinaba. Yo dije, yo quiero trabajar con él, con Juan Carlos. Y todo el mundo me decía, pues pero espérate a que acabe el máster, ¿y tú qué sabes si va a necesitar gente? Y yo decía, es que yo voy a trabajar con él. Bueno, pues acabé trabajando con él, toda contenta, y cuando empecé a trabajar en el mundo de la consultoría, me di cuenta de que yo tenía un hándicap. Y es que, claro, trabajamos con directivos y yo tenía 23 años, ¿vale? 23 añitos, y claro, yo no tenía mucha credibilidad. Entonces me daba una rabia, o sea, yo decía, pues si yo soy buena, he hecho mi máster. Ahora digo, madre mía, ¿dónde ibas, no? Y entonces diseñé una estrategia, porque yo creía que podía. Yo dije, el talento no tiene envoltorio, como decía antes Joaquina. Y entonces dije, bueno, pues voy a escribir, que no me ve, la gente no me ve, pero me lee. Entonces pueden saber qué quiero contar y qué hago, ¿no? Bueno, pues entonces empecé a escribir artículos, salía en prensa económica, en algún periódico, me hice amiga de algunos periodistas, porque si no, no es fácil.
Y funcionó. Recuerdo que cuando llegaba a las empresas, algunas personas de recursos humanos me decían, pero tú eres Marta Romo. Y yo, sí. Me miraban de arriba abajo como diciendo, pues la niñata esta. Les hacía gracia y ya está. Ya había entrado, ¿no? Ya me había ganado. Y no solo funcionó para eso mi estrategia de escribir, sino que recibí un contrato de Planeta para escribir mi primer libro. O sea que fue maravillosa la estrategia que seguí. Entonces, por aquel entonces, además de todo esto, a ver si logro no liaros mucho, a mí me encantan los animales. Me empecé a acercar con el mundo del perro, ¿no? Y entonces decidí también con mi novio montar una empresa de educación canina. Y diréis, pues muy bien. No, en el año 99 no estaba el encantador de perros en la tele y no era común educar a tu perro. Todo el mundo alrededor nos decía, estás loco, qué locura, nos va a ir bien. Pues allá que fuimos. Y fue de coña, nos fue muy bien, muy rentable. Y entonces, en ese momento yo pensé, digo, bueno, si yo junto la pedagogía, los discapacitados que estoy trabajando con ellos, los perros, tal, ¿por qué no montamos una asociación? Pues eso hicimos, montamos una asociación para trabajar con perros de asistencia y empezamos con un proyecto muy bonito en el CAM de Leganés, el Centro de Atención a Minusválidos. Y fue también que luego empezamos a trabajar con niños, con autismo, con Asperger, después empezamos a trabajar en residencias privadas de ancianos. Bueno, aquello creció muchísimo, ¿no? Pero claro, imaginaos los perros, los libros, porque yo seguía escribiendo, me seguían pidiendo que escribiera, el trabajo de consultora, que es bastante esclavo, los viajes, todo esto junto, ¿vale? Todo esto junto, toda esa fortaleza, esas creencias, esa fe que a mí me había llevado a crear tantas cosas, se volvió en mi contra. Recuerdo que yo quería tener hijos y no venían. Y ahí me rompí, porque me di cuenta que no podía controlarlo todo, aunque creyera que yo podía, ¿no? Y entonces caí en la enfermedad de la desesperanza, porque me di cuenta que no me funcionaban los superpoderes, no me funcionaban. Y yo no, me estaba rompiendo en pedazos. O sea, recuerdo que estaba agotada y al final hice crash, y tuve que romper. Dejé el trabajo, mi matrimonio, mi casa, perdí un montón de dinero y tuve que volver a recomponerme, ¿no? Recuerdo que además un poco después caí enferma, una enfermedad que es la fatiga adrenal, que es una enfermedad que te chupa la energía. Y me acuerdo que no podía levantarme por las mañanas. O sea, me despertaba y no tenía fuerza en las piernas, ¿no? ¿Y cómo salí de todo esto? Bueno, pues aquello que a mí me había... estos superpoderes que a mí me habían ayudado tanto, me habían hundido, pues también... Sí, yo lo quito. También me habían destruido, pero también me podían sacar adelante, ¿sí? Me podían levantar. Entonces, ¿cómo hice el chip? Porque fijaos, hubo una semana, que empecé a cometer un montón de errores. Perdí 2 aviones en la misma semana y conseguí parar un ave en la estación que no tocaba. Ahí sí que hice uso de mis superpoderes. Me dormí, me tenía que haber bajado en Zaragoza, venía de Barcelona, me dormí, me despertó la persona que se sentaba en mi sitio, porque yo me tenía que haber bajado, y fue como, no puede ser. Bueno, me dijeron, es imposible parar el ave. Claro, yo hoy, imposible, superpoderes. Hablé con todo el mundo del tren, no os podéis imaginar, hasta con los pasajeros, para que no se quejaran, porque si parábamos en Calatayud les tenían que devolver el dinero porque llegarían tarde. Bueno, el caso es que al final, cuando llegamos a Calatayud, pararon, me bajé del tren, la gente me aplaudía, o sea, solo me faltaba ir a cámara lenta, llegué a dar mi curso, pero cuando llegué a mi casa me sentí tan ridícula. O sea, dije, ¿pero qué estoy haciendo, Dios mío? Bueno, entonces me di cuenta de que lo que me había destruido me podía construir. Y entonces empecé de nuevo a confiar, pero ya no confiaba solo en mí misma. Confiaba en cosas más grandes que yo y en personas más grandes que yo. Confiaba en otras personas y empecé a pedir. Empecé a pedir ayuda y a reconocer que yo sola no podía, ¿no? Esto me cuesta todavía un montón, pero me costó, no os lo podéis imaginar. Había mucha gente, amigos, mis padres, que no sabían que yo estaba tan mal, ¿no?
Entonces, cuando yo hablo de pedir ayuda, no hablo de quejarse o de dar pena, no, hablo de pedir directamente, o sea, decir, oye, no puedo. Cuando tú reconoces esto en público, recibes, sí o sí. Pero además no solo recibes ayuda, sino que recibes atención, mirada y amor. Y cuando tú estás desesperanzada, eso te nutre por dentro, ¿no? Entonces pedí y recibí. Y bueno, ahora la verdad es que he descubierto, bueno, superé todo esto gracias a mi pareja, mis amigos, nuevos amigos, mi familia, y monté otra empresa, la empresa que yo soñaba no fue bien, duró un año, montamos otra, me rodeé de gente maravillosa, es donde estoy ahora, en VIAP, donde puedo cumplir muchos sueños y puedo seguir cumpliendo sueños, pero me he dado cuenta que necesito otros superpoderes, que son los que, bueno, estoy ahora en ello, y son los superpoderes de mi equipo. Entonces, he descubierto que con equipo, es decir, con gente, puedo llegar muchísimo más lejos sin romperme. Y también he descubierto que al final, y ese es en el aprendizaje en el que me encuentro ahora y que quiero compartir con vosotros, quiero pasar de ser emprendedora, o sea, de los helados, a ser empresaria. Y este es el salto que muchas veces los emprendedores y las emprendedoras no entienden. No voy a dejar de ser emprendedora, pero para poder seguir creando, necesito convertirme en empresaria. Sí o sí. Necesito organizarlo, necesito tener estructura, equipo, ayuda. Y bueno, estoy en este aprendizaje. Me he dado cuenta en todo este tiempo que al final lo que he hecho constantemente, y creo que hacéis vosotros y vosotras en vuestro día a día también, es que tomamos decisiones proyectivas. Son decisiones en el presente sobre cosas que no vemos, que no sabemos, es decir, cosas del futuro, incertidumbre. Como hacen los futbolistas cuando tiran un pase, lo tiran hacia un lugar donde a lo mejor todavía no ha llegado nadie, pero confían, creen que una persona del equipo va a llegar a cogerlo, ¿no? Pero tiran sin que haya nadie allí a veces, ¿no? Y creo que para conseguir esto, el creer, el tener fe, me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y me he dado cuenta que creer es crear. Y que para crear hay que creer. Y que crear y creer son dos verbos que se conjugan igual en primera persona. Yo creo. Tanto si hablamos de creer como de crear. Yo creo. Bueno, para terminar, deciros que he disfrutado muchísimo preparando esta charla porque he recordado un montón de cosas de mi vida, no os he contado ni una tercera parte, espero no haberos aburrido mucho, pero sobre todo me he dado cuenta de que al final este regalo me lo han hecho mis padres, el regalo de creer, el regalo de la fe, y es el mejor legado que me han podido dar. Así que, papá, mamá, muchísimas gracias.